Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia. ¿Cómo está, Tomás? Bienvenido. Muy bien, Vladimir. Un placer estar en tu programa y de nuevo con ustedes y un saludo a toda la gente que te ve hasta ahora. Estás nuevamente en Venezuela. Así es. Caramba, ayer se produjo una Nosotros no es una buena noticia. Nosotros quisiéramos que ojalá pudiera haber una reconsideración. En todo caso, ellos han sido los representantes legales de la tarjeta de la unidad, que como tú sabes es la tarjeta más votada que ha tenido el país y que tiene una confluencia de actores muy plural en el que están pues, más de 30 partidos políticos agrupados. Tú sabes la situación que tenemos muchos partidos políticos, como el caso de Primero Justicia, de Acción Democrática, de Voluntad Popular, de COPEI y de muchas otras, de Acción Democrática y de muchas otras tarjetas que están confiscadas por el sistema judicial que está totalmente controlado por el régimen. Por lo tanto, esa tarjeta ha sido una tarjeta útil para poder participar y en ese sentido hoy hemos estado reunidos. La plataforma unitaria decida si participa o no. Yo creo que estamos a horas. La verdad es que hemos venido hablando de eso porque acuérdate que esto es un tema de luchas por condiciones. Y aunque han habido algunos avances, todavía estamos lejos de un proceso que tenga las condiciones de cualquier proceso electoral en un país democrático. Por lo tanto, esa lucha va a continuar a pesar de la decisión que se tome, porque nosotros lo que queremos es rescatar el derecho de los venezolanos a elegir. Hoy los venezolanos pueden ir a un proceso en el que supuestamente votan, pero no eligen, porque al final la decisión de quién sale electo es una decisión que se toma en Miraflores y no que se toma en las urnas. Así que yo creo que estamos a horas de hacer ese anuncio y en todo caso este proceso lo estamos viendo como un mecanismo de organización popular, lo estamos viendo como un mecanismo de alzar nuestra voz frente al régimen, de poder luchar por esa Venezuela que tiene un anhelo de que haya cambio y libertad. Y para nosotros es fundamental que las conquistas que se puedan tener en términos de condiciones electorales puedan terminar en un cronograma electoral integral que permita además saber cuándo vamos a poder elegir un nuevo gobierno los venezolanos. Y que esas condiciones electorales permitan que esa elección, que es la más importante y la que te exige todo el mundo cuando vas a cualquier comunidad, Vladimir, sea una elección donde haya competitividad y donde haya igualdad de oportunidades para todos. Fíjate, Tomás, a propósito de eso es parte de lo que se estaría negociando en México o de lo que se va a conversar, a negociar formalmente en México. Efectivamente. Un cronograma electoral, etcétera. Pero eso no está atado necesariamente a lo que pueda pasar con las elecciones ahorita en noviembre, ¿no? Porque si ustedes están esperando nuevas condiciones, ¿qué condiciones pueden lograr de aquí a lo que falta para el cierre de las inscripciones que no hayan logrado antes? No, hay temas que tienen que definirse. Por ejemplo, tema de inhabilitaciones de los políticos, de todo el que quiera participar tiene que tener el derecho y sus derechos políticos para poder hacerlo. El tema de las tarjetas de los partidos es un tema que nosotros no vamos a dejar de luchar. El tema de cómo se coacciona al venezolano cuando va a ir a votar y se lo obliga. Mira, Vladimir, lo que nosotros vimos en la elección primaria del PSUV no es otra cosa que exactamente lo mismo que hacen en los procesos electorales normales. ¿Qué hacen? El ventajismo, la utilización de fondos públicos, el candidato que no tenía el acompañamiento de quienes controlaban la elección simplemente se veía totalmente apabullado, no había reglas, hubo resultados y después dijeron que la diferencia tenía que ser más grande o más pequeña, terminaron escogiendo a dedo candidatos en todos lados y en definitiva te diste cuenta que se le convocó a la gente a unas primarias para que al final su derecho a elegir no fuera respetado. Entonces, este es un proceso que no termina simplemente con la postulación o no de nombre, que tiene que continuar y es una lucha diaria en la que tenemos que rescatar nuestros derechos para que el voto sea útil en la transformación de Venezuela y no sea un instrumento que utilice quienes están en el poder para quitarnos la posibilidad de tener un cambio legítimo en el país. Pero fíjate, ustedes no han hecho primarias, el G4, y tú decías ayer en Vladimir la Carta que no hay tiempo ya para hacer primarias. Sí, yo creo que tenemos que presentar una plataforma unitaria. Yo creo que nosotros lo hemos hecho antes. Nosotros hemos tomado decisiones a través de primarias. Enrique Capriles fue candidato por primaria, Juan Pablo Guanipa en el Zulia fue candidato por primaria. Otros han sido candidatos por consenso y otros han sido candidatos por el tema de encuestas. Y yo creo que el mapa electoral nacional
pudiera estar bastante claro si utilizamos un sentido de urgencia que yo creo que hay en el tema de la plataforma unitaria, si tenemos un sentido común también y de responsabilidad, y si respetamos lo que cada quien representa, podemos hacer una gran alianza que, apoyada por tantas organizaciones políticas, se represente en la tarjeta de la unidad de forma tal que la gente no tenga ninguna duda de quiénes son los que representan el cambio en Venezuela y quiénes se han arrodillado al poder. Porque lo que quiere hacer lo que quieren hacer quienes controlan el país, lo que quiere hacer el régimen durante este proceso, es que haya muchos candidatos distintos a ellos para que pueda haber una confusión sobre quién es la oposición o no. En el año 2015 hicieron exactamente lo mismo. A la tarjeta de la unidad le pusieron al lado una tarjeta exactamente igual para dividir la votación. Pero el sentido común del venezolano y la responsabilidad ciudadana permitió que hubiese un mecanismo de comunicación, que la gente supiera cuál era la única tarjeta por la que podía votar por la oposición, y eso permitió que ganáramos más de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Fíjate, Tomás, decía Ramón José Medina en una conversación que sostuvimos en radio que él esperaba que la tarjeta de la unidad sea una tarjeta precisamente para la unidad y no para la división. Y hay quienes dicen que la manito de la unidad podría transformarse en una manopla para la división si no son integrados todos los sectores de la oposición. Incluso el mismo Ramón José llegó a comentar que él veía pues que, por ejemplo, a Henry Falcón en el estado Lara habría que apoyarlo, Lady Gómez en el estado Táchira o, por ejemplo, bueno, el caso de Manuel Rosales en el Zulia, que son liderazgos, digamos, claros, ¿no? En Sí, cada uno de estos estados. Yo no escuché la declaración de Ramón Eso lo hablamos en la radio la semana pasada. Bueno, ok, pero obviamente esas son decisiones que le corresponden a las organizaciones políticas, y yo sí creo que hay que ser lo suficientemente amplio e inclusivo para que todos puedan estar, pero tenemos que tener todos un objetivo común. Y el objetivo común en este momento es que la tarjeta de la unidad pueda convertirse en una herramienta útil para que los venezolanos luchen por su libertad y por un cambio real. Entonces, cuando tú aceptas o apoyas la tarjeta de Acción Democrática que ha sido secuestrada por quienes decidieron arrodillarse al poder, que los vimos en Miraflores hablando mucho mejor de Maduro que quienes estaban acompañándolo ahí, que forman parte de su estructura de poder, te das cuenta que al final es incompatible, porque si no, Vladimir, podemos correr el riesgo de mimetizarnos y de terminar todo siendo exactamente igual. O sea, ¿ustedes preferirían que, por ejemplo, en el estado Lara gane el candidato del gobierno a que gane Henry Falcón, porque Henry Falcón está apoyado por tarjetas que están en cuestión? Yo creo que eso es una decisión que debe tomar cada candidato. Si acepta ser el abanderado y que se lo explique a los electores, yo quiero ser abanderado de quienes se dejaron comprar por el poder, en el caso de quienes tienen la tarjeta de también ellos podrían decir, por ejemplo, no o quienes quisieron usurpar la tarjeta de Primero Justicia. Pero eso es una decisión que cada quien toma. Pero fíjate, cada quien tiene sus propios pecados, porque pudiéramos decir, bueno, en el seno de G4 hay grupos que promovieron la invasión, o grupos que promovieron acciones de violencia, o grupos que han promovido, por ejemplo, el congelamiento de bienes en detrimento de la población. Hay como que mucha argumentación para de lado y lado, ¿no? Entonces, si cada quien no se traga los sapos necesarios para resolver el tema de la unidad, pues no habrá unidad de la oposición. Lo que pasa es que aquí hay un tema ético que es muy importante, doctor. Cuando tú decides sucumbir frente al poder, cuando de repente, como hemos visto en algunos dirigentes que antes formaban parte de la estructura de la oposición y de la unidad democrática, que ahora tienen fincas, que tienen carros, que tienen dinero, que tienen escoltas, que son resguardados por organismos de seguridad del Estado, tú dices, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, si tú después dices que eso es normal, entonces no estás haciendo ninguna distinción con el que... Tenemos que hacer la pausa. Y al regreso vamos a hablar de eso y, por ejemplo, también hablar de las cosas que ustedes, ¿no? Lo vamos a retomar, de las cosas que ustedes denunciaron sobre manejos irregulares en el llamado gobierno interino. Sí. Vamos a hacer la pausa. Ya venimos con Tomás Guanipa y vamos a retomar ese tema, no se me olvide. No te preocupes. Bien, continuamos con Tomás Guanipa, retomando lo que tú dijiste, Tomás. No, lo que decía es que aquí hay que mandar un mensaje muy claro al país. Un mensaje ético. Ético, yo creo, porque al final en esto uno de los grandes temas es no rendirse, no claudicar y seguir luchando para que Venezuela pueda cambiar. Es lo que te pide todo el mundo, no solamente que adentro de Venezuela, sino lo que te piden los venezolanos cuando estás afuera, en países como Colombia, donde hay más de 2 millones de personas ya y te los consigues en las calles a veces pidiendo. Y cuando piden ayuda particular con un tema migratorio, con un problema de alimentación, lo que te piden al final es poder regresar a Venezuela y que haya un cambio. Y eso tú no lo puedes defraudar. Y en ese sentido el mensaje tiene que ser muy claro, porque además tú tienes una generación de jóvenes que se están formando y que el ejemplo hay que darlo. Y si el ejemplo es
tú te puedes unir a todos los que al final forman parte de la estructura de poder que quiere mantenerse por siempre, es muy complicado. Lo que pasa es que también hay que hacer diferenciaciones, Tomás, porque fíjate, por ejemplo, aquí hay partidos que han sostenido la idea de participar siempre, Avanzada Progresista, Cambiemos. Y eso es legítimo. Y ha sido su línea, y a todos los han metido en el mismo legítimo. bote de los llamados alacranes, y a todos los han estigmatizado por el hecho de querer votar, ¿no? Y, por ejemplo, hubo casos... No todos son alacranes, ¿eh? No todos son alacranes, pero cuando te metes tú mismo en un mismo saco y creas una alianza en la que están unos y otros, terminas mimetizándote. Entonces me estás poniendo exactamente el ejemplo de lo que nosotros no queremos hacer. Pero, por ejemplo, fíjate, ustedes denunciaron irregularidades en el manejo de los fondos públicos que controla el llamado gobierno interino, por ejemplo, y hubo gente que apareció involucrada en manejos dolosos con respecto a la ayuda humanitaria, etcétera. Ustedes mismos, Primero Justicia, emitieron un documento que yo publiqué donde hacían un conjunto de observaciones sobre ese tema. Entonces, igualmente están aliados con partidos que están vinculados a ese tema. Yo creo que ahí lo que hemos exigido claramente, Vladimir, es que haya transparencia en lo que se maneja y que esa transparencia permita también que se puedan hacer todas las investigaciones cada vez que hay una denuncia. Hay denuncias que tienen un asidero y que tienen que ser investigadas, y hay otras que de repente forman parte a campañas. Pero lo lógico es que todo el mundo sepa qué pasó. Pero con eso además, con eso además te quiero decir algo. Nosotros creemos que no ha sido conveniente el que nosotros, teniendo un objetivo de lograr libertad para Venezuela, hayamos tenido a equipos y gente dedicados a temas de manejo de empresas, etcétera, que no es nuestro objetivo como alternativa democrática, como oposición, y en este caso como el instrumento que se escogió hace 2 años, que fue el gobierno interino. Por lo tanto, esas cosas lo que hemos querido es dejarlas claras frente al país, porque además nosotros tenemos la obligación, y creo que lo somos además, muy distintos a quienes han manejado de forma absolutamente irregular y corrupta el país en los últimos 20 años. Aquí, ayer veíamos un video en una clínica famosa de acá, un carro que yo no sé si era un Porsche, no entiendo la marca cuál era, pero una cosa que es verdaderamente ofensiva para el venezolano, que está en cualquier parte, en Antímano, en Caricuao o en cualquier parte, literalmente comiéndose un cable, mientras otros con dinero del Estado se han hecho multimillonarios. Entonces, esas cosas, cuando nosotros tengamos oportunidad de administrar, tenemos que dar muestra de absoluta transparencia, y lo que ha querido hacer Primero Justicia es siempre alertar sobre la obligación que tenemos de ser transparentes en cualquier manejo que haya de recursos. ¿En qué medida el gobierno interino no se ha convertido, el llamado gobierno interino no se ha convertido en un modus vivendi para muchos dirigentes que están en el exilio? Mira, yo creo que eso ha sido un instrumento que tuvo además el reconocimiento de más de 60 países, que demostró la ilegitimidad de la situación que estábamos viviendo, que ha hecho que el mundo entero sienta que en Venezuela hay violación de derechos humanos y hay necesidad de que haya un cambio, que estamos viviendo la peor crisis que hemos tenido en nuestra historia, y al final las estrategias y los instrumentos no son un fin en sí mismos, son un mecanismo para llegar a un objetivo. Y el objetivo sigue siendo el mismo: lograr un cambio democrático en Venezuela, que en Venezuela vuelva a haber libertad y que la gente pueda escoger su futuro. Por lo tanto, cada acción tiene que responder a una estrategia, y las estrategias tienen que adecuarse a la realidad y al momento que estemos viviendo. Hay quienes dicen, y yo comparto esa tesis, de que la política se mide por resultados, como cualquier cosa en la vida. Un tratamiento médico se mide por resultados, un análisis X, qué sé yo, un trabajo mecánico se mide por resultados, una línea política se mide por resultados. Por ejemplo, ustedes no se quieren unir con los factores que, según dice, están asociados al gobierno, pero el resultado de esa división va a ser que el gobierno le ponga la mano nuevamente a la mayoría de las gobernaciones sin ser mayoría. ¿Y cómo se explica eso? O sea, mira, no lo tengo claro, Vladimir. Yo creo que el momento en que la unidad tome una decisión, que nosotros creemos va a ser muy pronta, y si la decisión es participar en un proceso de organización popular para asumir el derecho a la gente de elegir como un mecanismo también de alzar la voz frente a la injusticia que estamos viviendo, vamos a tener candidatos unitarios que pueden generar una esperanza y que pueden generar una motivación a la lucha de muchos venezolanos. Y el que no esté en esa plataforma unitaria, donde vamos a tener una tarjeta por donde la gente puede identificar quién es quién, creo que al final puede correr el gravísimo riesgo no solamente de secarse, sino de terminar convirtiéndose en un cómplice del régimen, como ya muchos son. Por lo tanto, el llamado a la reflexión de quienes sienten que no tienen la misma línea de entrega al régimen es que asuman que esta plataforma es una plataforma donde tenemos que estar todos los que queremos de verdad un cambio.
Pasó en el año 2015, que es la última elección legítima que hemos tenido. La gente participó y hubo muchos sitios donde habían candidatos que dividían. Me acuerdo que en Lara lo hubo, me acuerdo que en Táchira lo hubo. Hubo muchos sitios donde habían candidatos que, por cierto, en principio podían tener fuerza, pero que no aceptaban no ser candidatos por su aspiración personal, que al final la gente, por economía del voto y por el sentido que tienen de lucha, terminaron votando por la tarjeta de la unidad y se convirtió eso en un mecanismo para diferenciar quienes estaban rompiendo la unidad y haciéndole un favor al poder y quienes estábamos luchando por el cambio que tuvimos y que hoy sigue siendo muy necesario para Venezuela. Fíjate, Tomás, ustedes no quisieron participar en las elecciones del 2018, no participaron en las parlamentarias y hubo factores dentro de sus partidos que sí estuvieron de acuerdo en votar, por ejemplo, en el caso del 2018, caso de José Eduardo Correa, por ejemplo. Y pregunto, ¿ustedes dieron todo el espacio de discusión en ese momento para decidir que se iba a votar o que no se iba a votar, por ejemplo? Y también el hecho de que estaban apegados a una estrategia que no cristalizó. ¿Se le ha presentado un balance al país de por qué fracasó esa estrategia y por qué no era correcto votar en aquel momento y ahora sí es correcto votar? Bueno, fíjate que estas cosas son importantes porque la primera pregunta es muy valiosa. Los partidos políticos están conformados por seres humanos y aunque compartimos valores y compartimos ideas y objetivos, siempre hay interpretaciones distintas de una realidad que se pueda vivir. Pero gracias a Dios somos un partido muy colectivo y ahí hay mucha discusión y muchísimo debate y a veces llegamos a acuerdos que terminan siendo un consenso que puede representar más la idea de uno o de otro, pero que en todo caso asumimos todos como tal. Lo que pasó en el año 2018 es que hubo un proceso de negociación que estando en ese proceso, el gobierno rompió la posibilidad de que hubiese algún acuerdo, sobre todo para el tema electoral, adelantaron la elección un año, inhabilitaron a políticos, ilegalizaron a los partidos y se convirtió en esa elección en una elección que era totalmente una farsa para los venezolanos. Y yo creo que los más interesados, si tú tienes mayoría popular, es que todo el mundo pueda participar. Por eso tomamos esa decisión en ese momento. Pero yo quiero decir, Vladimir, que nosotros nunca hemos abandonado el voto como la herramienta de transformación. ¿Y cómo se llamó lo del 2018? Una cosa es que tú te abstengas en procesos que no son libres, que todavía, por cierto, no los tenemos, y otra cosa es que tú hayas renunciado al derecho a elegir. Porque la abstención en ese momento logró, por ejemplo, la deslegitimación de un régimen, logró el apoyo internacional a la lucha por Venezuela y la libertad, abrió los ojos sobre la represión que aquí se ha vivido y permitió también que tuviéramos el acompañamiento del mundo en esa búsqueda de un cambio en el país. Pero también es verdad que la abstención en un momento determinado lo que significa es una forma de alzar tu voz frente a la inequidad electoral. ¿Y no era mejor? Entonces, si hay avances en condiciones y seguimos luchando para que haya avances en condiciones y resulta que de ese proceso podemos hacer un proceso para aglutinar, organizar, protestar y ejercer nuestro derecho, pues estamos dispuestos a hacerlo, pero fíjate, entendiendo que el objetivo común siempre es que haya un cambio de gobierno en Venezuela. Se produjo el hecho del 30 de abril. Había una movilización popular antes del 30 de abril del año 2018, 2017, si mal no recuerdo. Después de esa movilización popular, se murió, producto precisamente de lo que significó el 30 de abril, del hecho de ese atajo de la llamada revolución de los cambures verdes para tratar de dar un golpe de mano, y fracasó. Eso se tradujo en desmovilización, represión, etcétera, etcétera, etcétera. Si la oposición en Polonia hubiese esperado, por ejemplo, condiciones perfectas o condiciones ideales para participar en las elecciones, no producen el quiebre en el régimen de Jaruzelski. Por ejemplo, si la oposición chilena hubiese esperado que la dictadura de Pinochet le diera condiciones como las que estaban reclamando y que quizás eran justas, pues tampoco hubiese producido el quiebre que dio con la salida de Pinochet. Es así. Si en Nicaragua... Y siempre fue bajo la movilización, nunca bajo la abstención. Si en Nicaragua, después de la confrontación violenta que hubo durante tantos años, no termina en un proceso electoral donde se respetaron los resultados, no hubiesen tenido de nuevo democracia, que por cierto ya han perdido de peor forma que en aquella oportunidad. Pero esos son casos de esos países. Nosotros hemos hecho ¿Cuál ese es la esfuerzo. diferencia nuestra? Bueno, nosotros en el año 2015, si en vez de una elección de la Asamblea Nacional hubiésemos hecho una elección de revocatorio, de referéndum o el presidencial, tal vez el régimen se hubiese sorprendido con el resultado y no hubiese tenido alternativa. Pero ese día la gente votó y yo creo que el resultado no se lo esperaba a nadie,
porque terminó siendo un resultado de más El del 2015, 60% claro, por supuesto, a favor nuestro. en diciembre de Pero ¿qué 2015. pasó ese día? Ese día hubo una cadena presidencial. ¿Y qué dijo Maduro en ese momento? A mí no me vuelven a dar esta cachetada. ¿Y qué ha pasado después? Que cada vez tenemos peores condiciones electorales y cada vez el ventajismo es mayor. Si eso se empieza a revertir y si empieza a haber condiciones electorales en el que el voto puede ser un instrumento de transformación, por supuesto que el voto vuelve a tener la importancia que es fundamental para que haya un cambio. Ahora, esto no es una cuestión de que si tú cometes errores o no. Aquí en los últimos años ha habido de todo, Vladimir. Ha habido represión, ha habido asesinatos, ha habido el control férreo del poder, ha habido una crisis económica que no habíamos tenido, ha habido la destrucción del aparato petrolero y de la producción venezolana, ha habido una forma de arremeter contra la gente y de no respetar la propiedad privada terrible. Y todo eso va generando una polarización que termina siendo de eso un choque de trenes donde se ha impuesto la fuerza, el poder y el miedo. Yo creo que eso hay que quebrarlo. Por eso está el proceso de negociación en México. Por cierto, que algunos ven como una tontería nuestra, como si nosotros fuéramos ilusos y entendemos perfectamente a lo que nos estamos enfrentando, pero también creemos que es una gran oportunidad y una rendija que se abre para que podamos buscar una salida, no para oxigenar a quien está en el poder, sino para darle oportunidad a quien necesita un cambio, para darle futuro a los venezolanos que se quieren ir, para darle oportunidad también a los que están afuera de poder regresar y para devolver el derecho que tiene el pueblo a poder elegir su futuro. Entonces, si eso ocurre y nos respetamos, bueno, nos respetamos como nunca nos han respetado, si nos reconocemos, si reconocemos lo que cada quien es, las ideas que tienen y que el país necesita una salida en la que todos podamos formar parte de ese cambio, pues pudiera ser una oportunidad. Ahora, eso va a depender de quienes tienen el poder. Tenemos que hacer una pausa. Fíjate, ayer Lady Gómez decía que el abstencionismo lo va a anunciar, o el llamado a la abstención lo va a anunciar un sector político próximamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un sector del llamado G4 de la plataforma unitaria decide no participar? ¿Ustedes lo harían? Vamos a hacer la pausa, ya venimos con Tomás Juanipo y vamos a hablar un poco de la situación en los distintos estados y de tu nombre como posible candidato a la alcaldía de Caracas. Claro, con mucho gusto, seguro. Ya venimos. Humberto, es cierto, pero lo que sí es cierto es que la oposición que dirigía Wałęsa decidió participar, aunque se iba a renovar solamente un tercio del Parlamento. Eso es historia conocida. Clase me puedes dar si quieres, pero yo también tengo buena memoria y conozco el caso porque lo he estudiado. Bien, Rebe Hernández, si se pierde este escenario político porque lo más importante son sus egos y vayan más allá de un candidato a las elecciones, no hay cuenta que sacar, el mapa va a quedar rojito, te dice por aquí Rebe Hernández. Si Guanipa cree en el voto, ¿por qué razón no asumió el cargo de gobernador que ganó en unas elecciones? Hay que dejar la retórica y el guabineo, que el pueblo no es tonto. Eso es el caso de tu hermano, no es Tomás Guanipa, no es Juan Pablo, sino... Sí, hay que ver el contexto en el que Juan Pablo tomó una decisión frente a una Asamblea Nacional Constituyente que no se reconocía y que además demostró que no servía para absolutamente nada. Yo creo que en todo caso el respeto que Juan Pablo se ha ganado por su dignidad más bien muestra que está muy por encima de sus egos y de su vanidad o de la aspiración de un cargo, el derecho a luchar por Venezuela. ¿Están mejor los zulianos hoy con el gobernador Prieto que los chilenses con Lady Gómez? Yo creo que es una gran tragedia para los zulianos que esté ese señor allí. Me parece increíble que el PSUV insista en mantener el estado de deterioro que tenemos, pero en todo caso yo creo que, como me lo decían en Santa Rosalía hace apenas 2 días, lo que nosotros necesitamos más que gobernadores y alcaldes, también un nuevo gobierno y un nuevo presidente. Por lo tanto, todas las cosas apuntan a esto, pero sin renunciar nunca a la posibilidad de un cambio nacional. Fíjate, Tomás, te preguntaba sobre el asunto de si hay un factor de la plataforma unitaria que llama a no votar. Supongamos que, por ejemplo, Leopoldo López, Guaidó, Voluntad Popular deciden no ir. ¿Ustedes irían? Mira, yo creo que eso es una decisión que debe tomar la plataforma. Creo que está muy avanzada una decisión para ser anunciada y no creo que vaya a existir, salvo muy pocas individualidades. Yo creo que ya hay partidos que han anunciado no participar, creo que la Causa R lo hizo, pero en todo caso los partidos que representan la mayor parte de los que han sido los representantes de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 van a tomar una decisión por consenso y no creo que vayamos a correr riesgos de ese tipo. Fíjate, Tomás, también en este marco se han tomado sanciones contra Venezuela, contra el gobierno, también sanciones de orden personal, sanciones que afectan a la economía, que afectan a los ciudadanos. Y en el caso de los medios, pues el propio canal Globovisión, donde tú estás ahora, fue objeto de una sanción por parte de los Estados Unidos. En su momento yo cuestioné
esa sanción, como igual que cuestioné el hecho de que en su momento sacaran CNN en español, sacaran NTN 24, sacaran la televisora española, sacaran la Deutsche Welle, etcétera. Es decir, cualquier medida, cualquier sanción que atente contra el derecho de los ciudadanos a estar informados, a recibir una señal de un canal, una señal de radio, lo que diga un medio impreso, por supuesto para mí es condenable. ¿Por qué mantener esas sanciones, por ejemplo, contra un canal que de paso sirve de ventana para que vengan todos los sectores? Dos cosas importantes ahí. Lo primero que yo creo que hay que destacar es que la situación económica de hambruna, de desesperación, de falta de oportunidades, de hiperinflación, de destrucción de nuestra moneda, de destrucción de nuestro aparato petrolero, de no tener gasolina porque ya nos refinamos, todo eso ha sido responsabilidad exclusiva de estos 20 años de gobierno. Porque son ellos los que, teniendo la mayor bonanza petrolera que hemos tenido en nuestra historia, convirtieron esa oportunidad en una situación de despilfarro y de corrupción que ha sido terrible y dejaron al pueblo en la situación que hoy está. Ahora, las acciones tienen consecuencias y las acciones han tenido consecuencias muy duras y muy duras para todos por la pérdida de libertad que hemos tenido. Por supuesto que nadie puede estar de acuerdo con cualquier medida que pueda afectar la libertad de expresión. Y eso me parece un grave error, porque cualquier ventana que tengamos para comunicarnos es una ventana que es importante para que la gente pueda recibir ese mensaje. Por donde podamos comunicarnos es importante hacerlo. Y aquí hemos visto cómo a los canales inclusive internacionales, que son poco vistos en el país, se les ha sacado también del aire por medidas gubernamentales que son absolutamente inexplicables en un país donde haya libertad de prensa. Ahora, ¿qué es lo que creemos que debe ocurrir? Que toda esta situación pueda cesar y que todos podamos tener los derechos intactos y que el país pueda recuperarse. Pero para eso necesitas no solamente que exista en Venezuela democracia, que exista la posibilidad de alternancia, que existan elecciones libres, que la gente sepa cuándo puede votar por otro ejemplo, gobierno, viene una campaña pero electoral. que también exista una política económica radicalmente distinta, porque lo que te quería decir, Vladimir, es que si la circunstancia política, económica que hoy rige a Venezuela sigue siendo la política que se maneje, puedes quitar cualquiera de las medidas que se han tomado y la situación económica del venezolano seguirá siendo la misma, porque antes de que empezaran a ver todo este proceso de presión o de medidas o de sanciones, antes de eso ya la situación del venezolano era calamitosa. Por lo tanto, uno de los objetivos de este proceso es que podamos entrar en una normalidad si Venezuela entra en un proceso de libertad y de democracia donde los derechos humanos son respetados y los derechos políticos también son garantizados. Pero en concreto, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, Globovisión no está en lo que ahora es Simples TV, precisamente por esas sanciones, ¿tú estarías de acuerdo con que se restablezca la señal de Globovisión? Yo estoy de acuerdo con que todos los medios de comunicación puedan tener el derecho a informar y el venezolano sea el que decida, con su control, a quién ve y a quién no ve. También estoy totalmente de acuerdo con que todos los medios internacionales puedan regresar también, pero que los medios nacionales dejen de ser mecanismos de propaganda de quien está en el poder y se conviertan en mecanismos también de servicio público y que se conviertan en mecanismos de información objetiva. Por lo tanto, cualquier evento que signifique cooptar un medio de comunicación para quitárselo a la gente y para que la gente no se pueda informar, tiene que ser rechazado, como ha ocurrido en medios de comunicación que antes tenían una línea editorial, que después son comprados por otros periódicos, etcétera, y que cuando empiezas a ver, toda la línea editorial cambia y prácticamente tienen un 90% de información que es a favor de quienes están en el poder y quienes no tenemos posibilidad de comunicarnos, cada vez tenemos menos oportunidades. Por eso, libertad de prensa absoluta y totalmente para todos. Fíjate, vamos a continuar acá con los comentarios de la audiencia. José Colina, Vladimir, dile a tu invitado que ya dejen la lloradera, que estamos obstinados de oírlo. Queremos que llegue un 21 de noviembre para votar por un solo candidato a gobernación y uno solo por alcaldía. Así ganamos, si no perdemos, entiéndanlo ya. De acuerdo. Y con una sola tarjeta, la tarjeta de la unidad es lo que yo creo que nos va a permitir vacunarnos de quienes quieran dividir la votación de la unidad democrática y de la oposición. O sea, ustedes descartan unidad con cualquier factor que no esté dentro de la llamada plataforma unitaria. Hay que ser sumamente amplios con todos los que tienen el mismo objetivo de nosotros, de convertir. Por ejemplo, si en el estado Zulia la primera opción la tiene Manuel Rosales, cualquiera que busque una candidatura para dividir esa votación, pues le estaría haciendo daño a la unidad, ¿no? Obviamente, el que esté mejor en cualquier proceso para ganar la elección
y que tiene intacta su voluntad y su vocación y su objetivo de lograr libertad para Venezuela, tiene que ser el candidato de todos. Caso de Henry Sin Falcón importar Lara, dónde por ejemplo, milita. caso de Sin Nelly importar, Gómez en Táchira. sin importar dónde milita, pero sí entendiendo que necesitamos un solo instrumento para que el voto no se pueda dividir. Si tú estás aliado con quienes cooptaron y se robaron la tarjeta de los partidos políticos como AD, PJ, Voluntad, COPEI y muchas otras que han quitado, pues tú estás del lado de que el gobierno sea el que decida cuáles son los representantes de la oposición, y eso es totalmente inaceptable. Claro, lo que ocurre es el tema de los resultados. Volvemos a aquello, Tomás. Si, por ejemplo, por la división gana el gobierno en Lara, pues evidentemente eso va a tener implicaciones políticas nacionales. Si gana Henry Falcón, por supuesto que tendrá otra implicación. Igualmente en el Zulia, igualmente en Bolívar, igualmente pero en es que esa pregunta no es para nosotros, esa pregunta es para quienes quieren ser abanderados, si están de acuerdo con que tengamos una plataforma unitaria y que esa plataforma unitaria tenga el compromiso de luchar por la libertad y la democracia del país y que estamos unidos en torno a no claudicar frente a ese objetivo final. Aquí dice Fran Barreto, y con esto vamos a la pausa. Buenas tardes, amigo Guanipa. Aquí lo único cierto es que sí. Bien, continuamos con Tomás Guanipa. Tomás, ¿se produjo un reconocimiento, sí o no, del gobierno de Maduro en México? Mira, ese es un tema que ha sido muy polémico. Ajá. Y en una situación como esta, de ese memorándum de entendimiento, yo creo que lo que ocurrió fue algo muy claro. Cada parte decidió cómo denominarse. Y cuando tú lees el comunicado, el documento dice, a los efectos de este documento, cada quien puso el nombre que tenía. Nosotros nos hemos llamado Plataforma ¿Por qué Unitaria no Venezuela. pidieron llamarse gobierno interino? Porque la Plataforma Unitaria trasciende a quienes forman parte de ese gobierno y tiene muchos actores que para nosotros es muy importante involucrar en un proceso en el que mientras más unidos y fuertes nos veamos, pues es mucho mejor. Por lo tanto, yo creo que al final no tiene que ver con reconocimiento de quién es y quién no es el gobierno. Esto no es una cuestión entre dos que están peleando para ver quién mantiene el poder, sino el reconocimiento de una crisis severa que están viviendo los venezolanos y el país, y el reconocimiento de que Venezuela necesita una salida, y una salida que pueda ser una salida no solamente acordada, sino que sea una salida acompañada por el mundo entero para que el cambio sea definitivo y para que el país pueda volver a la normalidad. Fíjate, Tomás, a propósito de los activos, aquí pregunta Madero 96, pregúntale directamente qué piensa del robo de los activos de Venezuela. No, los activos de Venezuela están resguardados. Yo creo, insisto, que nosotros no debemos ni debimos nunca desviar tiempo. Por ejemplo, ¿ustedes garantizan que Inglaterra no se va a quedar con el oro de los venezolanos? No se puede quedar con el oro venezolano. No se puede quedar con el oro venezolano en lo absoluto. Eso sería inaceptable. Y luego yo creo que lo importante es decir que nuestro tiempo tiene que estar dedicado es a ver cómo lograr un cambio en Venezuela y no estar administrando bienes ni mucho menos. Creo que eso es un tema que hay que evaluar y que en ese sentido formará parte de todo este proceso de negociación. Del llamado gobierno interino, el tomar control de bienes, de bienes del Estado venezolano. Mira, yo creo que eso hay que evaluarlo de acuerdo a los resultados, pero siento que... ¿Cuál ha sido el resultado? Ya tiene ya más de un año. El objetivo fundamental de esto, Vladimir, es lograr democracia en Venezuela. Lo demás era desviar atención, era desviar interés, era dejar de ocupar el tiempo en lo que tenemos que ocuparlo, que es que los venezolanos puedan ser libres, que este drama que estamos viviendo termine, que nos podamos reunificar como país, que los millones que están afuera puedan regresar y que este vuelva a ser un país donde tu trabajo te permita progresar. Fíjate, yo entrevisté a Fabiana Garantón, que es de la Fundación Santi y sus amigos, que trata los casos de niños que han fallecido por falta de trasplante de órganos. Y en buena medida se ha dicho que los tratamientos que se estaban haciendo en el exterior se tuvieron que dejar de hacer porque por falta de recursos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no puede haber un acuerdo, por ejemplo, para que se atienda la emergencia humanitaria realmente en Venezuela? ¿Por qué se hicieron tantos anuncios de que venía emergencia humanitaria, venía ayuda humanitaria, etcétera? Y eso se ha quedado mucho retórica. Bueno, ayuda humanitaria ha sido muy difícil que llegue a Venezuela porque el poder no ha permitido que pueda entrar. El régimen no ha querido que eso pueda llegar. Ahora, todos los acuerdos que puedan haber para que haya asistencia humanitaria al venezolano común no solamente son absolutamente legítimos, son indispensables. Por ejemplo, el tema de las vacunas. Hay un anuncio de que habrán vacunas por las que podamos ser
donarse vacunas para los venezolanos. Pero la verdad es que son cantidades todavía ínfimas para un proceso de vacunación que va muy mal. De los peores países del mundo en vacunación somos nosotros. Entonces, si los países grandes pueden ayudar al venezolano común a que se pueda vacunar, yo creo que eso es importantísimo. Y esos son acuerdos que podemos hacer muy pronto. Lo que no podemos generar es que exista un ambiente de normalidad en un país que no es normal. Estas cosas son impensables en un país que tiene las mayores reservas del mundo en petróleo, que tengamos que estar esperando que algún país nos done vacunas. Todo eso es un drama gigantesco. Pero lo que podamos hacer para aliviar al venezolano, hay que hacerlo sin perder de vista que lo que más aliviaría a los venezolanos es que con su voto puedan lograr un cambio y Venezuela pueda lograr una transformación en libertad y democracia. Ahora, fíjate, ¿qué es lo más difícil del proceso de negociación en México? ¿Cuál es el objetivo más difícil de lograr allí? Por ejemplo, la convocatoria de elecciones, el hecho de que se levanten las sanciones. ¿Ustedes están de acuerdo con que se levanten las sanciones a cambio de elecciones, por ejemplo? Yo creo que un proceso en el cual lleguemos a un acuerdo integral, por supuesto que generaría el cese no solamente de los mecanismos de presión y de los mecanismos que han sido objeto algunos venezolanos y quienes están en el poder, y también que eso esté garantizado con el proceso de unas elecciones libres donde la gente pueda votar. Ahora, yo no me quiero adelantar a lo que sería ese proceso en términos de lo que va a ser su estrategia o su desarrollo, porque yo creo que la discreción en esto es muy importante y porque nosotros estamos con todo el esfuerzo y todas las ganas de que eso pueda salir bien. Pero evidentemente será un proceso difícil y yo creo que lo más complicado en esto es la arrogancia y la soberbia de quienes tienen tanto año en el poder y no se dan cuenta que el poder siempre es prestado, que uno está de forma siempre circunstancial y que al final, por encima de uno, está la necesidad de un pueblo y el derecho de los venezolanos a vivir libres. Fíjate, por ejemplo, ustedes cuestionaron a los gobernadores que fueron a la Asamblea Nacional Constituyente a juramentarse, ¿verdad? Porque dijeron que se estaban arrodillando frente al poder, etcétera, etcétera. Ayer decía Lady Gómez que ustedes fueron entonces a arrodillarse a México. Y yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre juramentarse en la Asamblea Nacional Constituyente e ir a sentarse con un gobierno que ustedes hasta nomás ayer llamaban ilegítimo y que no reconocen? Por favor, la comparación es inaceptable. La Constituyente primero sabemos que no sirvió para absolutamente nada. Bueno, yo mismo la cuestioné, pero no sirvió para absolutamente nada. En cuanto a la legitimidad, si ustedes cuestionaron la legitimidad. Fue un instrumento que se hizo para desconocer una Asamblea Nacional que fue electa popularmente y también para burlarse de la voluntad del pueblo cuando lo obligaban a juramentarse allí. Nosotros estamos ahora en un proceso en el cual estamos sentándonos quienes representamos los anhelos de cambio de Venezuela y quienes tienen el poder, y yo creo que sentarse en esa mesa y reconocerse y poder entrar en una discusión no para claudicar en los valores, que fue lo que hicieron algunos, sino para defender nuestros derechos a vivir en libertad, es lo más digno que puede haber. Pero si además de eso vamos a estar acompañados por la comunidad internacional y lo que allí se decida va a tener consecuencias para que Venezuela pueda tener otra vez todos sus derechos y pueda estar libremente desarrollarse y los venezolanos puedan votar para que haya un nuevo gobierno, si así lo deciden, creo que bien vale la pena esto y son dos cosas distintas. Una cosa es arrodillarse y otra cosa es luchar para que los venezolanos puedan volver a tener oportunidades y la dignidad que se le ha quitado. Al regreso sí vamos a hablar de tu candidatura a la alcaldía de Caracas, un maracucho para Caracas, ya la consigna. Ya venimos con Tomás Guanipa. La unidad debe tomar, creo que hay que darle tranquilidad a la gente de que vamos a tener un candidato unitario. Ahí están los números, está la fuerza de los partidos políticos que son muy importantes en Libertador. Y creo que lo importante es que cada quien esté en donde más útil pueda ser y que podamos tener todas las conversaciones necesarias para que podamos ir juntos a ese proceso. Libertador es ganable, como es ganable Venezuela entera. Y nosotros entendemos perfectamente que a pesar de no tener la equidad electoral que nosotros quisiéramos, es un mecanismo de organización de un pueblo. Mira, cuando tú vas a cualquier comunidad de Venezuela, y por supuesto en los últimos días he estado en Miranda, en Petare con Carlos Ocariz, que estoy seguro será el próximo gobernador de Miranda si la decisión de la unidad es esa, y estoy seguro que cuando caminas en Caracas te das cuenta que hay una voluntad de cambio. Pero yo no quiero dejar de hacer ver este proceso electoral, no como si fuera una fiesta electoral donde vamos a salir con banderas y a prometer que vas a tapar un hueco, que vas a resolver el problema del gas, que vas a resolver el problema de transporte, sino que te comprometas a lo que te dice la gente en la calle, a que te conviertas en un luchador porque Venezuela pueda volver a tener democracia. Y yo creo que ese es el gran objetivo que podemos tener de hacer de este proceso electoral un nuevo mecanismo de movilización. Pero, por popular. ejemplo, si tú ganas la alcaldía de Caracas y te dicen, ahora tienes que juramentarte ante Jorge Rodríguez,
¿Tú te juramentarías ante Jorge Rodríguez? ¿Y cómo tendría que ocurrir eso? Bueno, no sé, pues si se juramentaron ante la constituyente, pero gobernadores... es que eso no existe en ninguna parte. Pero en todo caso, yo lo que voy a ejercer y ejercería cualquier persona que vaya a representarnos, tanto en Libertador como en cualquier otra parte, el derecho que el pueblo y la responsabilidad que el pueblo te ha dado. Y yo creo que eso es un tema fundamental que tenemos que tener en este momento y que el compromiso que estás asumiendo no es un compromiso simplemente para ser, sí, gestor público, que tienes que serlo, sino principalmente para hacer de ese cargo un mecanismo de lucha en la transformación de Venezuela, porque hoy los problemas de los venezolanos, si bien es cierto que hay locales como el gas o como el agua o como la electricidad o como el transporte, son problemas transversales. Y el problema transversal de Venezuela es que no tenemos un buen gobierno, que no tenemos una buena política económica, que no tenemos libertad, que cualquier persona que quiera alzar su voz puede terminar presa o puede terminar perdiendo la vida. Y eso no puede ser algo a lo que nosotros nos resignemos. Por eso el compromiso es a luchar para que Venezuela entera pueda cambiar. ¿Qué le dices tú o qué le han dicho ustedes si se han reunido ya con él, al presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial que está en Venezuela y que ayer, por cierto, dijo que en su próxima reunión, o mejor dicho, en los próximos meses van a decidir quién va a representar al Parlamento venezolano en la Asamblea Mundial de la UIP? Bueno, por cierto, que ayer en BTV pusieron lo que dijo y después tuvieron que cortar, pero ya el daño estaba hecho y bueno, la verdad es que espero que no tengan consecuencias quienes no se dieron cuenta de lo que estaba diciendo. Pero lo que dijo fue claramente, Vladimir, que en noviembre deciden quién representa desde su perspectiva a la Asamblea Nacional. Y eso es muestra claramente de la ilegitimidad que ha habido en los últimos procesos electorales. En el último regional le quitaron la gobernación claramente a Andrés Velázquez después de que la había ganado y lo había demostrado con todas las actas. Le quitaron la gobernación a Juan Pablo Guanipa después de que lo había ganado legítimamente a punta de votos a pesar del ventajismo. En la última elección te diste cuenta que cuando vimos el Consejo Nacional Electoral modificaron las alianzas para que entraran algunos diputados y sustituyeron a otros que no eran candidatos por la lista nacional para que pudieran entrar, y te das cuenta al final que la Asamblea Nacional electa en el 2015 es la última elección legítima que hemos tenido, y por eso creo que para que haya reconocimiento a nuestras instituciones tiene que haber reconocimiento interno al derecho al voto y a elecciones libres. ¿Tú te sientes diputado al día de hoy? Yo siento que durante 10 años he sido diputado y que hoy no ha habido una sustitución legítima en Venezuela que permita que podamos decir que tenemos un ente legislativo que haya sido electo por el pueblo cuando tocaba, que era en el año 2020 y que no ocurrió porque esa elección no fue legítima. Fíjate, aquí dice Oscar Ernesto Pulido, mentiroso Tomás Guanipa, ustedes también llamaron a no votar en la constituyente, hubiésemos participado no estuviéramos aquí. Bueno, lo que pasa es que él no está viendo lo que son el ventajismo y la forma arbitraria como fue ese proceso electoral, que además no estaba en ningún lado, que no tuvo ningún tipo de reglas y que no sirvió para nada sino para profundizar la crisis en Venezuela. Bien, gracias a Tomás Guanipa por habernos acompañado. Se nos fue rapidito la entrevista, chico. Bueno, será hasta mañana. Muchas gracias. Sigan con Brújula Internacional. Vamos a ver si la oposición encuentra la brújula. Así será. Así será. Bien, nos